Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hace 2 semanas que no grabamos un podcast de estos. Sí. Bueno, aunque la semana pasada publicamos el de los famosos. Sí. Pero hace 2 semanas que no grabamos tú y yo. Mm-hmm. Y se me ha hecho bola. Yeah. Se me ha hecho bola, es como que... Se me ha hecho cuesta arriba, ¿me entiendes? Right. Porque muchas noticias. Yes. I can't keep up. Sí. No me da la vida para seguir todas las noticias relacionadas con las Yankee elecciones, Adam. Yeah. Y no iba las primarias. Sí. También. Solo las, ¿cómo se dice? ¿Encuestas de Trump? Las encuestas de Trump. Yeah. Los juicios de Trump. Yeah. No sé, es que es como las elecciones especiales. Yeah. Las cosas que pasan en el Congreso. Mm-hmm. Se me hace bola. Yeah. Así que explícame tú, porque Okay. yo de verdad que no lo he estado siguiendo. Así que explícame tú un poco. Bueno, Taylor Swift ganó la Super Bowl. Bueno, de eso sí que me he enterado. Yeah. Taylor Swift ganó la Super Bowl, sí, efectivamente, porque más que los Chiefs fue Taylor Swift. Yeah. I guess that proves the conspiracy cranks, right? Claro, sí. Es lo que hablábamos en el episodio anterior, que lógicamente la gente que creía en esa conspiración... Yeah. Pues se agarra a eso, de ¿veis? Estábamos en lo correcto y ya se les habrá olvidado que también decían que Taylor Swift iba a salir en el intermedio e iba a lanzar un mensaje de apoyo a Biden. De esa parte de la conspiración se les ha pasado. Ya. Pero vamos, sí, ganaron los Chiefs y sí. The celebration after, there was a shooting. Hubo un tiroteo masivo en Kansas City. Yeah. Que está en Missouri, no está en Kansas. Right. Que me encanta ese fun fact, esa curiosidad, me encanta decirla porque es completamente absurda. Yeah. Y hubo un tiroteo. Hubo un tiroteo que murió una mujer. Yeah. Que por cierto, ¿sabes que la mujer que murió, que tenía 2 niños o algo así? Yeah. Abrió un GoFundMe, la familia y Taylor Swift. It was $100,000. Sí, les ha dado $100,000 de... Pues eso... Y yo me pregunto, ¿esa donación de Taylor Swift la habrá hecho como con cargo de conciencia de a ver si este tiroteo tiene algo que ver con la conspiración? ¿O simplemente es como, bueno, como es Kansas City Chiefs y ella se siente como involucrada en esto, habrá dado los 100,000? Espero que no se sienta culpable. I think so because it sounds like the shooters weren't conspiracy theorists. It's still kind of shrouded in a little bit of mystery because the shooters are juvenile, which I think provides them with protection. Yeah. And there's less information out there than might normally be there if they were adults. Sí, es verdad que se sabe poco de este tiroteo. Han dicho que las 2 personas que eran los autores del tiroteo eran menores. Entonces no tenemos ningún tipo de información sobre estas personas. También se ha dicho en las noticias que eran negros. Y entonces están todos los neonazis diciendo, pues si fueran blancos seguro que lo dirían. Right. Seguro ya habían puesto foto, ¿no? Están como ansiosos con eso. I've seen them take to Twitter already, Pero lo que no sabemos realmente es si esto tiene algo que ver con la conspiración esa de Taylor Swift. Doesn't seem like it has. No parece. Pero bueno, no deja de ser una desgracia relacionada con todo esto de la Super Bowl y la leche. Vaya tela. ¿Qué más? Well, there's the topic of all of Trump's cases. Ay, sí. Individually. Where they stand. Qué pereza Trump con todos los juicios, de verdad. Porque es que no hay semana que no salga algún juicio de Trump. Ayer o antes de ayer he visto que Trump tiene que pagar otros 300 y pico millones de dólares
¿no? $354.9 million. O sea, casi 355 millones de dólares tiene que pagar. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez? This is over the Trump Organization, his company. He was being sued by the state of New York. Sí. This is a civil charge, or a set of civil charges for various frauds over him falsely claiming how much his assets and company things are worth. Sí, este es el juicio civil en Nueva York que está relacionado con Trump diciendo que sus negocios valen menos cuando va a pedir un préstamo y cuando valen más cuando quiere vender parte o cosas así, ¿no? O sea, jugar con eso, entonces claro, como eso es un delito, pues le ha tocado pagar 355 millones de dólares a lo que es la compañía Trump. Right, but it named him and also his two sons, Eric and Donald Jr., as defendants or co-defendants. Sí. So they're also banned from owning or conducting business in the state of New York. Bueno, o sea que también se les ha condenado a no poder hacer negocios en el estado de Nueva York. ¿Eso? But I think for like 3 years or something, like, you know. Vale, solo por unos poquitos años. Pero claro, eso sí que puede afectar a Trump, porque Trump tiene muchos negocios en Nueva York. La verdad es que, a ver, ya llevamos unos 500 millones, ¿no? De lo que va de año que tiene que pagar Trump. La verdad es que a Trump también se le tiene que estar haciendo bola el 2024. Right. I don't know if he can continue to be on there in name or if he has to put someone else in charge. I know he could probably put his daughter, Ivanka, because, Claro, porque, o sea, esto ha pringado a Trump y a sus 2 hijos varones, pero a lo mejor si pone su empresa a nombre de Ivanka en el estado de Nueva York, se puede, o sea, sí, que seguramente haya algún vacío legal, ¿no? Y pueda hacer sus cositas. Ivanka, they wanted to charge along with the sons, but her involvement was long enough ago that she was like outside of the time frame. Like if your crimes were committed too long ago. Sí, la verdad es que Ivanka se ha librado por un pelo, ¿no? Porque en un principio iban a imputar a los 3 hijos de Donald Trump, pero si Ivanka no estaba en el momento en el que ese delito se produjo, no estaba en el lío, pues se libró. Ya, bueno, vale. Seguimos con más cosas. O, bueno, hay más cosas de Trump. Sí, claro. Porque el caso, ¿cómo es el term? ¿El juicio contra él? El juicio contra Trump. Sí. Sobre the porn star that he paid to be quiet. El hush money. Yes. Microclase. Hush hush. Hush hush significa como extremadamente confidencial, ¿no? Y el hush money es el dinero que pagó Donald Trump a una antigua actriz porno para que se callara, para que no dijera nada sobre sus relaciones con él. Entonces, pues también ha habido juicio civil. So, no, this is a criminal case. Este es penal. Oh, yeah. O sea, por este puede ir a la cárcel. Right. Y este es en el estado de Nueva York también. Yes, and the judge in that case is right now setting the date for that to begin in late March. O sea que para finales de marzo empieza ese juicio. Y esto sí que es carnaza de la buena porque ya no son multas, empezamos a hablar de cárcel. Muy bien. Y luego tenemos más casos, porque el caso gordo, que es el de Georgia. Bueno, no, o el de Mar-a-Lago. Bueno, es que hay muchos. A ver, ¿por cuál quieres empezar? Okay, the case of him trying to subvert the election, you know, by telling his followers to march down to the Capitol and show them a piece of your mind, the January 6th. Vale, sí, el del levantamiento. El levantamiento del 6 de enero tiene su propio juicio pendiente porque obviamente intentó levantar a las masas contra el gobierno a raíz de perder las elecciones. Vale, ¿qué pasa con ese juicio? So, for a while, that was on hold. It's actually still on hold because there's a bit of waiting, but Trump was challenging that he had immunity from the charges because he was president, right? Sí. And the Council of Judges for that appeal basically said you're nuts, right? and of course you're liable for crimes you commit. Esto ha ocurrido la semana pasada. Esto hace ya más días de esta noticia, pero es muy importante porque lo que pasa es que Donald Trump ha estado diciendo que este juicio tendría que ser desestimado porque él era el presidente y como presidente él tenía inmunidad para hacer lo que le dé la real gana.
Pero claro, no. De hecho, nadie está de acuerdo con esa afirmación. Entonces, pues, bueno. Right. I think we learned that wasn't true with Richard Nixon and Watergate. Sí, efectivamente. O sea, ya teníamos el ejemplo de que Richard Nixon con el Watergate pues no era inmune. No, o sea, se le podría enjuiciar. Y de hecho, Richard Nixon podría haber ido a la cárcel si no le llegan a haber perdonado. Right. We preemptively let him off the hook, so we didn't have to really le preindultaron antes de ir a juicio. Pero claro, Donald Trump no puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, pues eso ha sido noticia. El que un tribunal le ha dicho, no, Trump, no eres inmune. Right. Which means Trump now is trying to appeal it to the Supreme Court. And a lot of this is just kind of, in all the cases, it's trying to delay as much as possible. Sí. Está clara que la estrategia es retrasar lo más posible todos estos juicios, sobre todo los más gordos. Y también llevarlos al Tribunal Supremo lo más posible, que es donde tiene a los amigos, ¿no? Pero aún así, la verdad es que Trump lo tiene complicado en ese sentido. Pero bueno, está claro que es parte de su estrategia de campaña, porque cuanto más bola le da a todos estos juicios, también más se solidifica la teoría de estoy luchando, porque estoy luchando contra el gobierno de Estados Unidos que me está intentando criminalizar para ganar unas elecciones. ¿Sabes? O sea, cada vez se va haciendo la bola más grande, yo creo. Yeah. Well, I mean, I feel like that works in the primaries. Which he doesn't really need the help in the primaries anymore. He's pretty much guaranteed he's going to win. No, yo creo que también va a funcionar en las generales. O sea, lo que dices es que... I don't know. Lo que dices es que esta teoría de Trump haciéndose la víctima, diciendo que todo el mundo está contra mí y que por eso tengo tantos juicios, solo le vale en las primarias, para ganar las primarias, pero yo en eso no estoy de acuerdo, Adam. Yo creo que esa estrategia le vale también para ganar las elecciones. Well, I guess we have to see that. Sí, exacto, ya veremos. Espero perder esta apuesta. So... the Supreme Court will just have to decide, because they might not even take up the case. Like, they could just say, no, we defer to the appeals court. Or they could decide to discuss it and es verdad. O sea, por mucho que Trump se empeñe en llevar las cosas al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo solo elige un puñado de casos al año y normalmente lo que dice el Tribunal Supremo es, bueno, a ver, este caso, de este caso pasamos, no lo vamos a estudiar siquiera. Y supongo que ese será el caso en esta situación, ¿verdad? Que digan, que pasamos de ti, Trump, que ya el tribunal inferior al Tribunal Supremo, que es el de apelaciones, ya ha tomado una decisión y ya está. Pues nada, pasa palabra. Otra cosa. Okay, so next is the case of the classified documents. Sí, vale. In the bathroom. Este es bueno también. Y además este es federal también. O sea que este es interesante. Este es el de las cajitas con información confidencial que tenía Donald Trump por todo Mar-a-Lago, por toda su mansión, incluyendo baños con lámparas de araña. Y que se lo enseñaba como a las visitas. De mirad los documentos que tengo aquí. Como fardando encima. Si es que es imbécil. Bueno. It's incredible. And not only that, he was pretty much caught red-handed saying... Let's not give these back even though we're being asked by... Claro, porque el crimen realmente no está en que Donald Trump tuviese en su posesión documentos confidenciales. Eso pasa habitualmente. Eso hay mucha gente que ha sido presidente del gobierno que se ha llevado cosas a casa. ¿Qué pasa? Que el problema que tiene Donald Trump es que le pidieron esos documentos y él no los devolvió. Devolvió parte de esos documentos, luego dijo que no tenía más documentos, luego se descubrieron más documentos. O sea, hay ahí una alevosía muy clara. Y además eso, que es tan torpe que incluso ha presumido de tener documentos todavía, a pesar de que, pues eso, que hubo una redada en su casa y todo. Es que es de locos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? So, there's a hearing scheduled... actually, it's just for March 1st to decide on a date for the trial. Vale, o sea, esto es ya. El 1 de marzo van a decidir en qué fecha se celebra el juicio. Right. The initial thought was to have a date in May, but it was somewhat postponed. So they're trying to decide when the trial should be. It could still be in May, but the thing is... El juez, is it jueza if it's a female? Sí, una jueza. La jueza appointed by Trump. Sí, la jueza fue
puesta ahí por Trump. Yeah. So it seems like she may be friendly towards claro, Trump, o sea, realmente lo único que puede hacer Trump aquí es retrasar este juicio. Y la jueza está a su favor, porque obviamente si la jueza fue puesta en ese puesto de jueza por Donald Trump, gracias a Donald Trump le debe un favor. Entonces es muy probable que este juicio se retrase lo más posible, incluso es posible que se retrase lo suficiente como para que sea después de la convención nacional republicana. Right, or even after the election, possibly. O incluso después de las elecciones, lo cual, claro, estamos hablando de un escenario completamente distinto, que un presidente sentado en el despacho oval tenga que ir a un juicio. Right. Although, to be fair, there have been instances where Trump was surprised by a judge that he appointed making decisions against him. So it's not... o sea, que la jueza sea colega suyo no significa que haya 100% garantías de que la jueza le vaya a ayudar, ¿no? O sea, que a lo mejor es una persona muy profesional que decide, bueno, pues hacer las cosas en tiempo y forma, ¿no? Y entonces, en ese caso, estaríamos hablando de que es probable que el juicio fuera en mayo. Vale, o en primavera, más o menos. Who could say? ¿Quién sabe? Bueno, vale. Y finalmente... Sí. Tenemos el caso en Georgia. El caso en Georgia, ¿vale? Es the RICO charge. It's the one that's against a whole bunch of co-conspirators. El caso RICO es el que no solo está imputado Trump, sino que el caso RICO están tratando lo que hizo Trump en las elecciones como si fuera una red de mafia, donde hay mucha gente imputada porque han tenido un pequeño papel en el caso, ¿no? Entonces, ese es el caso RICO y ese también ha estado en las noticias, pero no por Trump. No, The district attorney in the case, the one who's running the prosecution. Sí, la fiscal general. Yes, has been accused by one of the conspirators, the person who was in charge of, who was working on behalf of Donald Trump in the state of Georgia. Sí. That person is accusing this district attorney, Fani Willis, of having an ethically questionable relationship with the person who was hired to be the lead prosecutor. Yo sinceramente, sí, esto sí que lo he estado siguiendo más o menos en las noticias y tengo muchas dudas yo aquí. Porque lo que pasa en este caso es que una de esas personas imputadas a raíz de trabajar para Donald Trump ha acusado a la fiscal general que ha abierto este caso de estar en una relación sentimental con otra persona que trabaja en el caso. Right. ¿No? Pero los dos son como del lado fiscal. O sea, son del mismo equipo. Son del mismo equipo y han empezado una relación personal. Entonces, eso, por alguna razón que yo no termino de comprender, es algo poco ético y es algo que puede desbaratar el juicio. De hecho, lo que están pidiendo es que se desbarate completamente el juicio a razón de esto. Que no me parece que tenga ni medio sentido. Yeah, it's clear that there may have been some sort of ethical violation that took place that has nothing to do with the case at all. O sea, no tiene nada que ver con el caso, el tema de que sea ético o no ético, que dos personas en la parte del fiscal tengan una relación personal. Yes, and there are some sort of accusations of, the government is paying this person who's supposedly the district attorney's lover taxpayer money. And it's possible that some of that taxpayer money her lover spent on a vacation or a cruise that they went on. O sea, el tema es que la posición que tiene él está pagada por el gobierno y por lo tanto, si se van de vacaciones, por ejemplo, y paga él, ella se puede estar beneficiando del dinero de los contribuyentes porque su sueldo sale del gobierno. Venga, hombre, por favor, es que está cogido con tantas pinzas esto. Entonces, a ver, yo he estado viendo esta mañana a esta mujer declarar en el juicio que está visiblemente enfadada porque las preguntas son de qué me estás contando. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿con quién puedo o no tener yo una relación? Y ella lo que decía es, pero es que yo le pago de vuelta. Yo le pago en cash. Y ya está, ¿sabes? O sea, deja de meterte en mi vida privada. O sea, realmente esto me parece muy curioso porque es claramente como un pequeño vacío legal que ha encontrado la defensa
para intentar desarmar el caso con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el caso, que tiene que ver con la vida privada de dos personas, y por alguna razón hay ahí un caso legal que se puede formar y están interrogando a esta señora. Right. It's trying to muddy the waters with something that has nothing to do with... Exacto, están intentando como embarrar todo. Y la verdad es que me da muchísima pereza. Por eso te digo que es que se me está haciendo bola, porque es como, mira, de verdad. Porque, vale, sí, y este caso además todavía no tenemos fecha para el juicio contra Trump. O sea, como están con esto, están intentando... primero están intentando desbaratar el caso a raíz de esto. No lo van a conseguir, porque yo creo que no lo van a conseguir. Pero claro, esto no deja de alargar el proceso y retrasar el juicio. So, I mean, now it's just waiting to find out, do they replace her? Do they get rid of the case? Does she stay on and they continue it? When will they continue it? Who knows? Claro, necesitan tomar una decisión de si reemplazan a esta señora, de si el caso se ha acabado. Que a ver, creo que hay ya 3 personas, ¿no?, que dijeron que eran culpables de este caso. O sea, hubo 3 personas que ya declararon culpables. I think it might be more than that. I forget exactly. I know Sidney Powell. I know, it was a bunch. 3 o 4 o más incluso. No lo sé. Pero el tema es que este caso, ¿sabes?, que está ya formado. Se lo pueden cargar, de verdad. O pueden sustituir a la fiscal y poner a otra, o poner a otro. O no lo sé, pero vamos, eso, que lo están retrasando y se nota mucho que esto está... bueno, pues hecho aposta para retrasar las cosas. Right. Okay, so after that, I guess en el Congreso también el puesto de George Santos, que George Santos, the one he vacated. Sí, el que se quedó vacío cuando echaron a George Santos al final. Y sí, es el Distrito 3 en Nueva York. Sí. New York had ha habido una... Special election. Sí. Claro, porque el tema es que como estaba vacío el asiento en la Casa de Representantes, pues tenían que llenarlo. Y entonces, bueno, esto depende de cada estado. Right. Pero en este caso ha habido unas elecciones especiales para llenar ese asiento y que no quede vacío hasta noviembre. Right. Entonces las ha habido ahora. Hemos tenido esas elecciones. Bueno, las han tenido en el Distrito 3 de Nueva York. Yes. Vale. George Santos es republicano. Sí. Y el ganador en the special election es demócrata. Sí, ha ganado el demócrata, que además ha ganado el que estaba antes de George Santos. Sí. ¿No? O sea, George Santos le quitó el puesto a este demócrata que ha ganado ahora, que se llama Suozzi. Algo así, Suozzi. Sí. Entonces, ha ganado ahora el demócrata de vuelta, pero porque la republicana era telita. Well, okay, so first, maybe should we explain why George Santos was able to win the seat in the first place? Okay. It's very quick. Vamos a explicar por qué George Santos ganó a ese demócrata que ha ganado ahora en primer lugar. So Suozzi had that seat. Sí. He left the seat to run for governor of New York. Vale. So all of a sudden, there was a new Democrat running for that seat that he had previously had. Ah, vale, o sea, él no estaba en esa posición cuando George Santos se lo arrebató, sino que él dejó el puesto de congresista para presentarse a las elecciones de gobernador de Nueva York como estado. Right. So in actuality, Suozzi in 2020 beat George Santos, right? Vale. George Santos ran again in 2022 against some other Democrat and won. Vale. O sea que en el 2020 George Santos y este hombre Suozzi ya se habían enfrentado, había ganado Suozzi, y ahora que Suozzi ya no está, George Santos se vuelve a presentar y se presenta contra otro demócrata, y ese demócrata es el que pierde frente a George Santos. Vale. Now that Santos is gone, Suozzi said, I'm going to run for my old seat. Porque no ganó el gobernador de Nueva York. Claro, o sea, Suozzi le salió el tiro por la culata porque no ganó el gobierno de Nueva York y por lo tanto vuelve a su sitio en el Congreso y gana estas elecciones. And so Suozzi in this election, the special election, era contra una mujer republicana, obviamente. Claro, porque George Santos obviamente no se estaba presentando, ya sería el colmo, Y quien se presentaba era una mujer que se llama Philip. Mazi Philip. Mazi Philip. Vale. De Etiopía. Es de Etiopía, originalmente. And she's an Ethiopian Jew, so she has Israeli citizenship.
Vale, o sea, es judía etíope con ciudadanía de Israel. Yeah, and obviously United States as well. Y bueno, claro, sí. Yeah. Y también de Estados Unidos. And she largely ran against anti-Semitism. The criticism that a lot of people had against her is she spent more time running against Ilhan Omar, in Minnesota than her own actual opponent. Ya, o sea que realmente esta mujer lo que estaba haciendo durante su campaña era hacer campaña pro-Israel, pro-conflicto Israel-Palestina, y se estaba metiendo más con la representante Ilhan Omar, que es una de las pocas que dicen que Israel está cometiendo un genocidio. Y bueno, en vez de estar a lo que tenía que estar, que era ganar su puesto en el Congreso y hablar de cosas más locales, ¿no? Entonces eso ha hecho que pierda las elecciones. Suozzi ganó por 9% del voto. Sí. That's about the amount that Santos won by in 2022, O sea que ha ganado 18, más o menos lo mismo, por la misma diferencia que ganó George Santos en su día, en 2022. Which is a pretty big swing from one side to the other. Sí, la verdad es que sí, ese distrito es variadito, ¿eh? Lo mismo te votan a uno que te votan a otro. También es verdad que estos pobres, los del distrito 3 de Nueva York, es que se la coló doblada George Santos con todo el currículum lleno de mentiras. O sea que claro, están escarmentaditos. Si llegan a haber votado por la republicana, es un poco... No aprendéis, chicos. Pero bueno, por lo menos... Claro, han votado a lo que por lo menos más vale malo conocidos, un poco, ¿no? Porque es... Por lo menos a este le conocemos. Y sabemos de qué va. No nos va a colar otra mentira. Right. Entonces, bueno, vale. Así que esto ha estado en las noticias también. Well... As a result, the balance of the House is even closer because it's very difficult for the Republicans to maintain control with such a small majority. Sí, claro, es que la Casa de Representantes, o sea, ahora mismo la Casa de Representantes es el único organismo del gobierno que tiene mayoría republicana. El Senado es demócrata y obviamente la presidencia es demócrata. Pero la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes, tiene una mayoría republicana que cada vez es más pequeñita. Porque claro, ahora, por ejemplo, antes les faltaba el hueco de George Santos, pero es que ahora tienen un demócrata que vota con los demócratas. Entonces cada vez están más empatados y eso hace muy difíciles las negociaciones y muy difícil pasar cualquier ley al Senado, que sería como el segundo paso. Recordad que las leyes en Estados Unidos empiezan en la Casa de Representantes, primero se tienen que aprobar ahí, para luego pasar al Senado, para luego ser ratificadas por el presidente, básicamente. And so you have votes where the determination of which side wins or loses can be just who's at the doctor today. Claro, en el momento en el que les falta uno, ya tienen el lío montado, porque están tan empatados que necesitan todos y cada uno de los votos para poder aprobar una ley. And when it's a body of hundreds of people, there are always going to be a few that siempre hay alguien que falta, sí. So like currently, the Republicans are trying to impeach the cabinet member who's in charge of the Department of Homeland Security. Mayorkas. Yes. Que me hace mucha gracia como... que se llaman Mallorcas. Se llaman Mallorcas. ¿Ah, sí? ¿Es cubano-americano? El Mallorcas, sí, pero lo que me hace gracia es cómo se escribe, porque se escribe con J y con K. Es como anarquía, o sea, con K. Es Mallorcas, es J, no, o sea, no es J, es Y, es Y y K. Entonces suena como a malote, ¿sabes? Mallorcas. Bueno, el caso es que este hombre es el ministro de Seguridad Doméstica. Vendría a ser, ¿no? Homeland Security. Y es como la mano derecha de Biden en cuanto a inmigración. Yes. Homeland Security is a complicated thing post 9/11, yes. Sí, exacto. Homeland Security, esto yo creo que os lo sabéis si habéis escuchado el podcast que hice sobre el 11S, porque ahí lo expliqué bastante bien, creo. Y estoy hablando de Mallorcas, que no sé cómo se llama, Alexander Mallorcas. Estoy hablando de él porque lo que estaba diciendo Yankee Marido es que ahora el Congreso ha hecho el proceso del impeachment de Alexander Mallorcas, que es, ya os digo, un ministro realmente. So they held a vote earlier this month where they failed to get a majority, which was all that they needed, even though the Republicans have their little majority. Sí, a principios de mes ya intentaron hacerle el impeachment, es decir,
enjuiciarle en el Congreso, básicamente. Es llevarle a juicio, entre comillas, en el Congreso. Y ese juicio falló a pesar de que ellos tenían una pequeña mayoría. Pero ahora que tienen no mayoría, que tienen una mayoría demasiado raspadita, pues se complica la cosa en ese segundo intento. And so that second attempt, basically they were able to win it because Steve Scalise came back in from his cancer treatment to vote. Sí. And one of the Democratic members of the House, I think she had COVID and ended up missing out on voting. Qué fuerte. And, o sea que en el segundo intento de impeachment a Mayorkas, lo consiguieron los republicanos, hacerle el impeachment a Mayorkas, gracias a que una demócrata se puso mala con COVID y un republicano que está en tratamiento por cáncer apareció para votar. Solo para votar, a pesar de que está enfermo el hombre, Scalise. Right. And then there were a few, both Republicans and Democrats from Florida who couldn't make it to Washington because there was bad weather or something, that flights were canceled. Y a otros se les cancelaron los vuelos, no pudieron llegar. El caso es que consiguieron la mayoría para hacer el impeachment a Mayorkas. Yes, 214 to 213 was the vote. 214? O sea, 214 a 213. Ese fue el resultado. O sea, empatadísimos. O sea, por un voto. Wow. Claro, y os estaréis preguntando, ¿y por qué demonios están enjuiciando a Mayorkas? ¿Qué ha hecho? Actually it has to do with our theme of this podcast. We'll get to it because it's a bit of a walk. So right now, everything that the Republicans can do to raise the specter of illegal immigration being a crisis in America, they're doing. Sí. Ahora mismo, el tema que más preocupa a la sociedad conservadora de Estados Unidos es la inmigración. Y ese tema de la inmigración es la principal baza política de Trump y de los conservadores en general. Entonces, esto tiene mucho que ver con eso, porque Mayorkas, al ser la cabeza de lo que es el gobierno, de la seguridad a nivel doméstico... He's the next person below Biden in sort of the chain of command, and they can't really impeach Biden, so they're going the next level down and going after Mayorkas. Claro, como no pueden hacer un impeachment a Biden porque no tienen caso, pues han dicho, bueno, pues vamos a tomar como responsable de esta inmigración masiva que está recibiendo el país, vamos a hacer responsable a la segunda cabeza del gobierno, que es este Mayorkas. This is really a show trial because the conviction has to happen in the Senate. It has to be well over 50 votes, right? It's, I think, 60 or 66. Sí, es con 2/3, ¿no? Yeah, I think it's 2/3. Sí. And the Democrats have the majority anyways, so this is really for show. Claro, o sea, realmente recordad que todo lo que ocurre en la Casa de Representantes luego tiene que pasar a la segunda fase, que es el Senado. Entonces, realmente, por mucho que se haya hecho un impeachment a nivel Casa de Representantes a Mayorkas, tendría que ratificarse por el Senado y en el Senado se necesitan muchísimos votos que no tienen los republicanos. Por lo tanto, esto no va a ningún sitio y ellos saben que no va a ningún sitio. Pero lo hacen porque es una manera de conseguir cobertura de los medios y que se hable de esto en un periodo de campaña electoral. Right. And they are so obsessed with making this the issue that the Democrats who are offering a bill where they would crack down really harshly on immigration in exchange for, funding for Ukraine and Israel, which most Republicans agree with. Sí. The Republicans are saying, no, we won't sign on to your bill. Right. Because even though it gives us what we want on immigration, and it's something we would like to see, like funding for Israel, we don't want to hand that argument to Biden that he helped, worked towards stopping the immigration crisis. Claro, o sea, realmente a mí esto me recuerda mucho a cuando hacían lo mismo con el aborto. Porque al final esto es lo mismo, o sea, ellos tienen un problema que quieren mantener como problema, no quieren solucionar el problema, quieren mantener el problema para crear esa tensión y para que la gente vote por miedo a ese problema. O sea, Estados Unidos está recibiendo una cantidad muy grande de inmigrantes ilegales a través de la frontera sur por parte de Centroamérica, de México y tal. Entonces, todos esos inmigrantes, los republicanos los utilizan como arma de esta gente. Aquí hay mala gente. Dentro de todos estos ilegales, para empezar son ilegales, que ya ilegal es malo. Y para seguir,
dentro de todos estos ilegales seguro que hay ladrones, violadores, asesinos. Jamás. They've been making that claim. ¿Sí? Yeah. From Venezuela. People, ¿sí? Yeah, I know. Vale, o sea, lo mezclan todo, claro que sí, ¿por qué no? Está Bin Laden ahí también dentro de los inmigrantes. Yeah. Entonces, claro, esto es un temazo para los republicanos. Y esto realmente es algo que resuena mucho en los votantes conservadores cuando preguntan por qué van a votar a Trump. Right. O sea, yo creo que hay dos grandes respuestas. Una es la economía, que consideran que con Trump todo mejor. Y la segunda es la crisis de la inmigración. Right. Estamos en una crisis, tenemos una frontera que está abierta y está entrando todo Cristo. Right. Eso es lo que siente la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que en un principio, el Congreso, los representantes republicanos de ese Congreso, oyendo esas voces de los votantes, ellos exigen que para aprobar unos presupuestos de ayuda a Ucrania, quieren meter también una porción que sea, hay que solucionar esto de la frontera, hay que poner más recursos para aliviar la inmigración ilegal en la frontera. Right. Entonces, esto fue una exigencia de los republicanos. Y entonces Biden y los demócratas se desmarcan diciendo, vale, venga, sí, vamos a hacerlo. Right. Venga, que sí, que tenéis toda la razón, vamos a ser lo más estrictos posible con esa frontera. Y claro, entonces ahí fue cuando Trump dijo, no, quietos. Porque claro, si Biden firma esa ley, es un éxito de Biden. Y Trump está vendiendo eso en su campaña, que lo va a arreglar. Entonces, como Trump lo va a arreglar en un futuro, no lo pueden arreglar en el presente. Que arreglar, entre comillas arreglar, porque no se arregla nada realmente, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que han hecho ha sido interrumpir esa negociación, no han podido solventar ese problema y así el problema sigue en el aire y así la gente sigue asustada y así la gente sigue pensando que hay una frontera abierta y que está entrando pues todo criminal posible por ahí. Right, because I mean, what will Trump talk about in all of his rallies? Mítines, ¿verdad? Sí, claro, es que si no se queda sin tema de conversación, Donald Trump. Well, a big part of his claims for why he lost, first of all, why he lost the popular vote in 2016, but also why he lost to Joe Biden in 2020, was that illegal immigrants were voting in our elections. Sí, es verdad que eso es algo que una de las atrocidades que ha dicho Donald Trump es que cuando ganó las elecciones pero perdió el voto popular frente a Hillary Clinton, es decir, que ganó los suficientes votos electorales, que ya explicaremos el Electoral College, pero cuando ganó los suficientes votos como para ser presidente, pero lo que es el voto popular, la gente, si miramos en número de personas, había más personas que habían votado a Hillary Clinton que a Donald Trump. Y eso a Donald Trump le sentó muy mal. Y entonces, para defenderse de esa acusación de que él realmente no había ganado el voto popular, es decir, el cariño de la gente, él quería ganar 100%. Entonces empezó a decir que eso era porque había inmigrantes ilegales que estaban votando a favor de Hillary Clinton. Esos votos no eran legales. Y todo esto nos lleva al tema de hoy, que queremos hablar realmente de quién puede votar y quién no puede votar en Estados Unidos. Sí. With 2016, obviously Hillary won the popular vote but lost. And Trump's claim was that, well, California is this massive state that really I probably won it. But the count said I lost by like millions of votes. That's impossible. It was illegal immigrants being brought in to vote against me. Sí, él empezó a hablar del estado de California en concreto, que es un estado gigantesco, lleno de gente, y que él decía que no era posible que él hubiese perdido por millones de votos en cuanto a voto popular. Entonces, que seguramente era porque había inmigración ilegal votando ilegalmente, claro está, por Hillary Clinton. So this is something that's pretty much been studied, looked at to see, are illegal immigrants really voting in our elections? And generally, the consensus is no, certainly not in even insignificant numbers, like the tiniest numbers. Es absurda la acusación. ¿En qué momento un inmigrante ilegal va a querer meterse en el fregado de que le puedan pillar para votar? ¿Sabes? Como si la vida te fuera votando. Estamos hablando de inmigrantes ilegales que no se atreven a ir al hospital
para que nadie les pille. O sea, yo conozco al padre de una antigua compañera de trabajo que era inmigrante ilegal, que no se atrevía a conducir o a ir al médico. Y así llevaba toda la vida. O sea, que imagínate votar. Obviamente este hombre no se plantea votar. Of course not. Claro que no. Yeah. Like in Georgia, right? There was a study done by the Republican leadership. So it's not just like Democrats looking for the numbers that they want to see. They issued an audit over all of their voters and found that over 25 years, out of millions of voters who registered in Georgia to vote, fewer than 2,000 non-citizens tried to register. Tried to register, just not attempted. To vote. Yeah. Vale, o sea, estamos hablando de que en el estado de Georgia, que es un estado republicano, se hizo una auditoría. Y durante ese estudio de los últimos 25 años, llegaron a la conclusión de que de millones de votantes, menos de 2.000, ¿no? 2.000 no ciudadanos. Es decir, no ciudadanos, pero eso no significa que sean inmigrantes ilegales. O sea, vale. O sea, estamos hablando de que en los últimos 25 años, de millones de votantes, menos de 2.000 personas que no son ciudadanos estadounidenses, pero que tampoco son ilegales, son inmigrantes en general. Could have green cards or exacto, podrían tener una green card. Habían intentado registrarse como votantes para votar. O sea, que ni siquiera habían intentado votar. Habían intentado registrarse, pues supongo que por desconocimiento. Es como si yo intento registrarme para votar. Ay, a ver si puedo, porque como tengo la green card, tengo la residencia permanente, ¿no? Y claro, eso es un intento, eso no es nada ilegal. Te dicen que no y ya está. And of those 2,000, none of them actually successfully registered. Y ninguno lo consiguió. Y ninguno lo consiguió. Entonces, claro, ¿en qué momento estamos pensando que hay millones de inmigrantes ilegales votando? Es que no tiene ni pies ni cabeza. In fact, there's specifically a very good reason why immigrants, especially illegal immigrants, wouldn't want to try to vote. It's literally a federal crime that has a prison sentence attached to it. Claro, es un crimen federal y puedes ir a la cárcel. Por eso ya no solo que te deporten, es que puedes ir a la cárcel. And not only is it a federal crime, in a lot of states, the punishment is even harsher. So you're not just up for possibly going to federal prison for a few years. You could be going to state prison for a substantial amount of time. O sea, que encima, o sea, claro, es que te puede caer la de Dios. Puedes tener prisión federal más prisión estatal por separado por este delito de intentar votar ilegalmente. Since 1996, it's been federal punishment up to 3 years and $100,000 fine. Y también una multa de $100,000. Muy bien. Texas specifically is particularly harsh. Como todo, como en todo. Texas siempre a lo bestia. Their attorney general prosecuted a case against a permanent legal resident. So someone who was not illegally in the country. She was a 37-year-old mother of 4. Claro. Obviamente siempre hay un caso. Siempre hay un caso y de ese caso se extrapola a que puede ocurrir en millones de ocasiones porque hay 330 millones de habitantes en Estados Unidos. Entonces tenemos un caso en Texas de una persona que teniendo la residencia permanente consiguió votar, ¿verdad? Yes. She had voted several times. Well, according to her, she thought she was legally allowed to vote because she had arrived in this country from Mexico as a baby. She had never gotten her citizenship, but she had permanent residence and green card. O sea, era una dreamer de estas, ¿no? Era una persona que había llegado siendo un bebé desde México a Estados Unidos, no conocía otra realidad que no fuera Estados Unidos, nunca había conseguido su ciudadanía, siempre había sido residente permanente, legal, había vivido toda su vida en Estados Unidos y cuando fue mayor de edad, pues pensó que podía votar. And as near as I can tell, she was... For whatever reason, she was issued a voter card. It didn't seem like she was committing fraud, like using a fake name or anything, and had been voting for years before it was discovered. O sea, que ella intentó registrarse como votante y se lo dieron. Y le dieron el registro de voto y, por lo tanto, con eso empezó a votar cada vez que había elecciones. I was trying to read as many articles about her as possible to figure out the exact details of it, but from what I can tell, that's what happened. And so when it was discovered, the prosecutors in the state took a case against her, didn't buy her argument that she thought she was allowed to vote, and they were seeking a sentence of 8 years in prison. Wow. O sea, que le cayeron 8 años de prisión cuando la pillaron. Yeah. Vale.
And so basically that's what the judge said they were punishing this person to. Sí. That was supposed to be the sentence. Sí. But she was paroled only after 9 months. So, but she wasn't free after 9 months. Ya, sí, o sea, como siempre, ¿no? Que la sentencia eran 8 años, pero luego la dejaron en libertad provisional a los pocos meses, a los 9 meses, ¿no? Yeah. But because she was technically now an illegal immigrant, she wasn't released onto the street. She was put in the care of ICE. Le quitaron la residencia permanente, pasó a ser una inmigrante ilegal, a pesar de haber llegado aquí de bebé. Y entonces pasó a custodia de ICE, que es el departamento que se encarga de la inmigración ilegal. Sí. And I looked everywhere for any information of what happened to her after that. Sí. As near as I can tell, because there's nothing there, she's probably had to start a new life in Mexico, not having lived there in her entire life. O sea, es muy probable que a esta mujer la deportaran, a pesar de... Tenía hijos aquí en Estados Unidos y todo. Who are citizens. Tenía 4. Claro, tenía 4 hijos estadounidenses porque habían nacido aquí. Y a esta mujer la deportan a México, que es un país en el que nunca ha vivido. Bueno, pues muy bien. And probably the fact that she was convicted of a felony, because the illegal voting in Texas is a felony. I'd assume that the federal government would deny any request from her children to bring her back. Claro, encima, a pesar de tener hijos que la pudiesen pedir como familiar, ¿no? De forma legal, al tener antecedentes, ese requerimiento, pues nada, ¿no? O sea, nada. O sea, ¿cómo arruinarle la vida a una persona? Obviamente, esta mujer no tenía absolutamente ni idea de que todo esto le podía pasar. Right. O sea, I mean, why would you do it if you thought that was a potential outcome? Vamos, mira que a mí me gustaría votar. Ni se me pasa por la cabeza intentar votar con una residencia permanente. Entonces, claro, o sea, yo me pongo en el lugar de esta señora y entiendo que es que no sabía. And so there are a number of individual cases like this where one person somehow either commits fraud on purpose or by accident, votes, gets kicked out of the country, gets punished. However, it's still just, even though it can be big news, it's a fraction of a fraction of a fraction of a fraction of a percent of the actual vote. Totalmente. O sea, estos son casos súper minoritarios. O sea, al final, obviamente, siempre va a haber alguien que cometa fraude, siempre va a haber alguien que sea, pues eso, que vaya a juicio por cometer fraude voluntaria o involuntariamente. Pero se hace mucho bombo de esto y se utiliza esto como ejemplo, pues eso, esto me recuerda a lo del welfare queen, ¿no? O sea, la típica señora que se ha estado aprovechando de las ayudas del gobierno durante muchos años, se hace un caso gigantesco para que a la población le llegue el mensaje de la gente se aprovecha. Mejor que no haya ayudas porque es que la gente se aprovecha. Es lo mismo. Also, well, this topic is, like almost anything we ever talk about on this podcast, makes my life tremendously difficult because whenever you talk about rules in the United States, it's like you end up having to deal with one state does things a little bit differently than every single other state. Every single state has its own sort of rules. Totalmente. O sea, nosotros intentamos hablar de forma genérica, pero la verdad es que es la eterna lucha de Yankee marido el explicar cualquier tema porque todos los temas varían en función del estado. Y por eso hacemos la serie de los estados en Patreon para que veáis también más claramente lo diferentes que son cada estado. Y es que hasta en estas mínimas cosas, hasta en ponerse de acuerdo quién puede votar en unas elecciones generales, es un tema que tiene 1001 particularidades en función a dónde vivas. With voting, it gets even more detailed because not only do you have federal law, state law, you have municipal law that can affect things and county laws that can affect things a lot. ¿En serio? O sea que no solo estamos hablando de diferencias entre estados, estamos hablando de que hay leyes federales que son generales, estatales, y luego, o sea, que afecten a tema voto. También hay leyes por condado y leyes municipales. For example, you should know this from Dade County, where we used to live. How many languages things would be printed on for the benefit of citizens. Sí, es verdad. We had Haitian Creole on all of our forms. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, en el condado de Dade, en Miami, allí
han decidido que los votos, es decir, las papeletas de voto, se imprimen en 3 idiomas, Yes. que son el inglés, el español y el criollo haitiano. Yes. Porque son los 3 idiomas más comunes en el condado de Miami-Dade. Right. Pero claro, esto varía muchísimo por condado. Tú te vas a Maricopa y es otro rollo. A lo mejor solo es español e inglés, ¿no? Well, I don't know if they'd even do Spanish in Bueno, Maricopa, igual, exacto. Igual ni siquiera lo hacen en español solo para joder a los hispanos. Yeah. Yeah. So you have cities and counties where they've decided illegal immigrants, or I think in some places illegal immigrants, but definitely legal immigrants, legal non-citizens, can vote in their local elections. Ah, sí, en algunos estados es Not posible. states. Ah, no, en algunos condados. Yes, En and algunos cities. y en algunas ciudades. Yeah. Dios mío. O sea que al final terminas votando a ese nivel estás votando por el juez, por el sheriff, Mayor. por el alcalde, yeah. por el ¿cómo se dice? El board de los colegios, ¿no? Como el comité de los colegios, ese tipo de elecciones. Dog catcher. O sea, lo que estás diciendo es que las elecciones en algunos condados o en algunas ciudades permiten que gente que tiene papeles como inmigrante legal, que sean residentes legales, puedan votar a ese nivel. Yo nunca he votado. Now, the way that these laws are set up, basically voting laws in general, are pretty predictable, especially if you've listened to this podcast for very long. Sí. In places that Republicans control, laws for voting are stricter. And in places that Democrats control, the laws are more in favor of allowing people to vote without any sort of restrictions. Dice Yankee Marido que si habéis estado escuchando este podcast durante bastante tiempo, esto nos va a sorprender. Ya sabéis que Estados Unidos se divide en los estados republicanos y los estados demócratas. Normalmente los republicanos tienden a restringir mucho más el voto, tienden a poner las cosas más difíciles para los votantes, mientras que los demócratas tienden a poner las cosas más fáciles para que el voto sea universal. Yes. One of the most contentious areas for voting rights is whether criminals, after they've been convicted, if or when they should be allowed to vote again. Sí, y esto es uno de los temas que más me hizo volar la cabeza muy al principio. O sea, cuando yo descubrí esto, recién llegada a Estados Unidos, dije, ¿perdona? ¿Que los presos no pueden votar? No solo cuando están en la cárcel, sino cuando ya han cumplido la condena, han perdido su derecho al voto ya para toda la vida. Yes. La respuesta es sí en algunos casos. Yes. This is a case where it's extremely difficult because every single state in the country has a different setup, arrangement, whatever, for deciding who gets to vote relating to their criminal history. Sí, o sea, si tenemos 50 estados en Estados Unidos, hay 50 variantes de esta ley permitiendo o no permitiendo a los convictos o a la gente que tiene antecedentes votar o no votar. Cada uno hace lo que le da la gana. So, like Washington, D.C. Que ni siquiera es un estado. Right. Vermont and Maine, who are states, are the least punitive in terms of being able to vote. Vale. Literally, if you're in prison, you still can vote. They don't take away your right. Vale. O sea que si vives en la capital Washington, D.C. o en los estados de Vermont o Maine, incluso estando en la cárcel, te permiten votar. Yes. So in those states, 0% of the population is disenfranchised because they never lose their right to vote, right? Claro, exacto. O sea, disenfranchised, que difícil es la palabra. Disenfranchised es... voy a buscarlo en el diccionario. Un momento. Sí, es que estoy mirando en el diccionario, no viene una traducción exacta en español. Yo creo que es porque no tenemos esto, ¿sabes? O sea, realmente la palabra disenfranchised tú la utilizas para hablar de gente que pierde el derecho al voto. Entonces, claro, el 0% de la población de estos dos estados y la capital es disenfranchised. Right. So in all those other states, the 48 other states, if you're in prison, you don't get to vote. You're disenfranchised. Sí. Y además es que es importante tener en cuenta para hablar de esta falta de derecho al voto por parte de los convictos o de los antiguos prisioneros, de gente encarcelada, es que estamos hablando de que la población encarcelada de Estados Unidos
es mucho más importante que la población encarcelada o con antecedentes de casi cualquier otro país. Yeah. If you list all, 200 some countries in the world, sí. America is number 5 on the list, next to El Salvador and Cuba and Rwanda. Yeah, o sea que Estados Unidos está al nivel de encarcelamientos de Ruanda, de Cuba, de El Salvador, que últimamente encarcela a todo Cristo. Estamos hablando de encarcelación o encarcelamiento masivo en Estados Unidos desde hace muchos años. Yeah, the most recent statistic I saw, which is from the end of the previous year, said 1.2 million something current prisoners. O sea, hay más de 1.200.000 personas encarceladas en Estados Unidos ahora mismo. Imagínate la cantidad de gente, incluyendo a la gente que ha estado encarcelada en el pasado. Right. O sea que realmente es un porcentaje significativo de la población. Y quitarle el derecho al voto a toda esa gente cambia bastante el panorama político. And the other states, they all have different rules over when prisoners get their right to vote back. So according to the Sentencing Project, which is a non-profit organization that's interested in criminal justice reform, they study these statistics of who's in prison, who's out of prison but can't vote. As of 2022, 4.6 million Americans are disenfranchised as a result of their criminal status. O sea, estamos hablando de que en el año 2022 se estudió esto. De cuánta gente ha perdido el derecho al voto en Estados Unidos. Y estamos hablando de que hay más de 4,6 millones de estadounidenses que no pueden votar. Which is nearly 2% of the voting age population. Es que no deja de ser un número bastante significativo. Es el 2% de la población total que podría votar. Obviously, it's very unbalanced because you have some states where it's literally 0% everyone can vote. Some states that are far, far worse. Claro. O sea, estamos hablando de que en Vermont y Maine estamos hablando del 0% de la población ha perdido ese derecho al voto, pero hay otros estados en los que esto es completamente diferente. So after Maine, Vermont, Washington, D.C., you have California, which if you're in the county jail, but you haven't been sentenced to prison, you can still vote. Vale. Right? And along with them, 20 other states, if you're in prison, you can't vote. But once you've served your time in prison, you get your right to vote returned to you. Vale, o sea que en California, si estás en prisión preventiva, todavía antes de juicio, ahí puedes votar todavía. Si estás cumpliendo tu condena, no puedes votar, pero cuando sales de la cárcel, puedes volver a votar. Vale, esto me parece lógico incluso. And that's the case in California as well as 20 other states. Vale, o sea que California y 20 otros estados funcionan así. Vale. Then you have 16 more states which take away your right to vote while you're in prison. And then if you're out on parole or on probation, because usually after you've served your time in prison, they'll say, okay, well, you have to check in with us every few months for several years. And then you're truly free and you get your right to vote again. También hay otros 16 estados que ponen otro filtro más a esto, que es que si estás en la condicional, la libertad condicional, por ejemplo, todavía no puedes ejercer tu derecho al voto. And they also, in some of these states, require you to pay fees back as well to restore your right to vote. Vale, y luego además también tienes que pagar todas las tasas de todos los juicios pendientes, no puedes deber dinero a la justicia para que te devuelvan tu derecho al voto. O sea, le ponen otro filtrito más para ponerlo un poco más complicado, porque ten en cuenta que aquí hay mucha gente, sale de la cárcel, no se preocupa por esto y se pierde como votante. And then you have finally another 11 states where regardless of whether you're on probation or not, they may put in a strict, like, you have to wait 10 years or something like, an extended waiting period before you get your right to vote. Or you may even just need a pardon directly from a voting board or the governor himself to be able to get your right to vote again. Y luego están los estados más restrictivos, que son los que
bueno, pues ponen más límites todavía. En plan, pues has salido de la cárcel, pues te tienes que esperar 10 años. O has salido de la cárcel, pues tienes que conseguir que un comité judicial te apruebe la restauración de tu voto. O sea, ponen más y más pegas para devolverte ese derecho al voto. Yeah, and sometimes, well, because you need the governor to approve whether you're pardoned or not, you can vote again. Sí. It can feel a little bit like the childhood game that we had called Red Light, Green Light. Sí, ¿qué es eso? Es un juego de niños en el que you have all of the children who are lined up. Vale. And they're running towards one child who's at the head on the opposite side of the room. Sí. And that child goes, red light, and everyone has to stop. And then they go, green light, and everyone can run again. And then they go, red light, and the kids all have to stop. And if anyone keeps running, they're out. Vale. And so that sort of stop, start, stop, start. It feels a lot like this system that can happen in states. O sea, lo que dices es que en estos estados en los que ponen tantísimas pegas y tienes que estar pendiente de si el gobernador te aprueba ese perdón y conseguir el derecho al voto, te recuerda a un juego infantil que hay aquí que se llama Red light, green light. O sea, sería luz roja, luz verde. A mí me recuerda, o sea, según lo has descrito, es un poco parecido al escondite inglés que decimos nosotros, que es cuando estás así en la pared. Duck, duck, go? Or, no, that's a different one. Y luego los niños están corriendo hacia la pared, pero si te das la vuelta, 1, 2, 3, al escondite inglés, y luego te das la vuelta. Es un poco como eso, ¿no? ¿Verdad? El de red light, green light, nunca, yo no he jugado de pequeña a esto. Okay. So, to give you an idea of how much it feels like that, a Democratic governor can get into power, and because they have the ability to pardon and restore voting rights, they can just issue a blanket restoration that if you're a felon and you're out of prison and you finish your punishment, you can vote again. Ah, claro, que es que como depende de quién sea el gobernador, pues si llega el gobernador demócrata, te puede perdonar, o sea, te puede devolver el derecho al voto inmediatamente. Pero luego llega un republicano y deshace lo hecho por el demócrata. Y luego llega el demócrata y así, ¿no? O sea, por eso dices que es un ida y venida todo el tiempo. Ya te entiendo. So in 2021, Virginia's Democratic governor, Ralph Northam, allowed anyone who was released from incarceration to qualify for their voting right to be restored. Vale, o sea que el gobernador de Virginia, has dicho, en el año 2021, hizo un decreto ley y lo que hizo fue devolver los derechos al voto a todo el mundo, en general. Vale. And then the next year, 2022, he lost election to a Republican, Glenn Youngkin. And that Republican successor rescinded the action, and now Virginia has the most restrictive voting restoration rules in the country. O sea que en el año 2022 llega un republicano al gobierno de Virginia, dice que no solo no va a perdonar, o sea, no va a devolver ese derecho al voto a las personas que tienen antecedentes, sino que hace una ley todavía más restrictiva. Es decir, que hubo gente que recuperó su derecho al voto y lo perdió al año siguiente. I think if they managed to register to vote in that period, they probably have their rights restored still. But the problem with this is sometimes even the people who think they've gotten their right back don't necessarily know for sure. Ya, claro. Es que aquí juegan también mucho con la ignorancia de la gente, ¿no? O sea, tú no puedes... O sea, si estoy yo sobrepasada con las noticias intentando seguir las Yankee elecciones, imagínate esta pobre gente que acaba de salir de la cárcel y no se entera bien de si tiene derecho al voto o no tiene derecho al voto, porque como va cambiando, entonces, claro, hay mucha gente que se queda en el camino. And especially if there is an overly ambitious prosecutor who's looking for fake or illegal registrations to prosecute, you could be afraid that even though you had perfectly good intentions, you might be caught up in some kind of cualquiera intenta registrarse como votante sin tener las cosas súper claras, porque te pueden encima acusar de estar intentando votar ilegalmente. Y entonces te metes en otro problema. Y no quieres más problemas, que acabas de salir de la cárcel. So the sort of, you can vote, you can't vote, you can vote, you can't vote. Total. In Kentucky, it literally went back and forth within a period of just a few years. Sí. So in 2015, the governor of Kentucky
Steve Beshear allowed non-violent felons to regain their voting rights. Vale, o sea que en Kentucky tenemos a un gobernador demócrata, supongo. Yeah, obviously Steve Beshear. Vale, Steve Beshear, que lo que dijo fue: vamos a darles de vuelta el derecho al voto en el año 2015. Yes, and then he lost his election to Matt Bevin, the new governor. Republicano. Yes, who rescinded that right. Vale, o sea que luego llegó el republicano, o sea, esto igual que en Virginia. Yeah. Vale. So 4 years later, there's another election in Kentucky. Y vuelve a ganar el demócrata. Yes, actually it was Andy Beshear, Steve Beshear's son, who became the governor. 4 años después se presenta el hijo del anterior gobernador demócrata y gana. Y mira, esto tiene mucho que ver con mi podcast de la meritocracia, por cierto. Right, but he restored the rights of voting to non-violent felons who y volvió a darles el derecho al voto. Yeah. Es que es agotador, ¿eh? I know. Yeah. So, our previous home state of Florida. Well, your home state of you Florida. live there too. Bueno, sí, pero es más tuyo que mío. Vale, ¿qué pasa en Florida? Florida todo mal. Well, siempre. They've been dominated for so long by Republicans. Sí, la verdad es que el gobierno de Florida lleva mucho tiempo siendo republicano. Yeah, y se nota. Which makes their voting rules very harsh. Sí. Y los el derecho al voto cada vez es más restrictivo. Yeah. Florida has a really long and dark legacy for their treatment of prisoners. ¿Sí? Yeah, it goes all the way back to the end of slavery. Ah, sí. O sea, desde el final de la esclavitud, Florida como estado ha tenido sus problemitas, ¿no? En cuanto al tratamiento de los prisioneros. Yeah, it had a national reputation for being ¿no? Es que la reputación de Florida en general es mala, pero vamos, que en esto es un poquito peor todavía, el tema prisioneros. Yeah. The more recent laws stated that felons were banned from voting for life. For life. Yes, unless... O sea, para toda la vida. Right, unless they were pardoned by a board that pretty much never pardons anyone. Ah, muy bien. O sea, la ley básicamente era: pierdes el derecho al voto en el momento en el que eres condenado a cárcel, pierdes el derecho al voto para todo el resto de tu vida. A no ser que un comité que nunca perdona a nadie te perdone. Because they're appointed by Rick Scott, who was our governor at the time. Sí, claro, que el gobernador de por aquel entonces, que era Rick Scott, que era Voldemort, ponía a esas personas del comité a dedo. Entonces, claro, nunca te devolvían el derecho al voto. Yeah, and it suited the Republicans in the state very well because they know, based on demographics and, well, the fact that Republicans are tough on crime, that the felons in the state are more likely to vote for Democrats if they had the right. Claro, sí, o sea, esto realmente favorece mucho a los republicanos porque tened en cuenta que la mayor parte de la población encarcelada suelen ser negros. Entonces, negros e hispanos. Entonces, claro, esto normalmente favorece a los demócratas. O sea, suelen ser el tipo de votante que va al Partido Demócrata. Por lo tanto, se garantizan no tener esos votos en contra, costa de no darles el derecho al voto. Right, and especially because Republicans are tough on crime anyways, of course, if you're being punished worse, you're going to say, well, who's punishing me? It's the Republicans, because they're so tough on crime that they try to, Sí, además eso es algo que les favorece a ellos también, porque el votante republicano exige al Partido Republicano que tenga mano dura contra el crimen, ¿no? Y entonces esto es parte de esa mano dura contra el crimen. Yeah, but the whole idea that felons are banned from life for voting, I mean, the population saw it as something that was unfair. Yeah, sí. If you remember, there was a petition for a referendum in the state, and we voted as a state to get rid of that rule. Me acuerdo que hubo en unas elecciones hace poquitos años. Yeah, in 2018. En 2018, sí. Hubo un referéndum en el que se preguntaba a la población que votasen si estaban de acuerdo en que el derecho al voto pudiera ser restaurado para la gente que tuviese antecedentes. Y salió que sí. Salió que won with 65% of the vote. Sí, el 65% de la población de Florida dijo sí, no me importaría para nada que esta gente recuperase su derecho al voto. Yeah, and it was supposed to fix everything. But no. Pero no. No.
As soon as it passed, Republicans did everything in their power to block it from going into effect. Sí, a pesar de que la gente votó a favor, los republicanos que estaban en el gobierno hicieron todo lo posible para que eso no saliera a la luz. Sí, ellos crearon mucha confusión para anyone in the process trying to decide who can register and who can't. Mm-hmm. They just wanted there to be so much confusion that nobody would bother to register the ex-felons until they could put a stop to everything, more or less. O sea que lo que hicieron sobre todo fue crear confusión sobre el proceso para registrarse de vuelta como votante, ¿no? Y entonces ellos además insistieron en que necesitaban, pues aprobar nueva legislación, no estaban las cosas claras, de tal manera que realmente estaban como retrasando la aprobación de esto lo más posible. Yeah. And so finally, what happened was the state's judicial branch, the court system, which of course, because the leadership in the state is so conservative, the courts are also conservative. Those courts decided to redefine what punishment is to include any fees and fines related with the trial process. So if you're a felon, they could find all kinds of fines that you owed. And if you hadn't paid it back, your punishment wasn't done, which means you're still technically under your punishment and can't register. Claro, o sea que realmente lo que hicieron fue echar un pasito atrás y decir, bueno, vamos a redefinir la palabra castigo, la palabra condena, ¿no? ¿Qué es una condena? Y entonces ahí empezaron a meter todo tipo de tasas judiciales, multas, todo tipo de pagos que tuvieran que hacer los presos durante el proceso judicial, que en muchos casos no tienen el poder adquisitivo para pagar esas tasas, para poner ahí ese filtro económico y decir, si nos debes algo, todavía estás cumpliendo condena. No has terminado de pagar. Now, since that happened in 2018, that referendum, a couple 100,000 ex-felons did eventually get their voting rights back. Ah, sí, o sea que unos, no sé, un par de cientos de miles. Yes. Cientos de miles, ¿has dicho? It sounds like a lot, unos right? 200.000. Yeah. O sea, hubo unos 200.000 personas que, habiendo pasado por la cárcel antes, quisieron recuperar su derecho al voto en el estado de Florida. Pues es mucha gente. Wow, it seems like a lot. Sí. Florida's disenfranchised population is still over 1 million. ¿Ah, sí? Yeah. O sea, todavía queda más de 1 millón de personas en el estado de Florida solamente. Más de 1 millón de personas que han perdido su derecho al voto. Yes. Wow. Yeah. Of the 15.3 million voting age residents in Florida, 7.5% are disenfranchised as a result of being in the prison system. Vale, o sea que la población que puede votar en total serían poco más de 15 millones de personas. Yeah, they're of the age where they'd be... Que tienen mayoría de edad y demás. Y el 7,5% han perdido ese derecho al voto. Yes. Wow. The states that are the worst in this regard are overwhelmingly southern states. Siempre. It's no coincidence. No es coincidencia que los estados del sur sean siempre los que pongan más pegas al derecho al voto. Al final son los más racistas. They're the states that, following the freeing of the slaves, instituted poll taxes and exams that were designed to be confusing. And they administered them specifically to disqualify black voters. Sí, la verdad es que tienen una larga historia los estados del sur después del fin de la esclavitud. Para evitar que los negros tuvieran derecho al voto, se inventaron todo tipo de artimañas, incluyendo poll taxes, que son como un impuesto para tener que pagar cuando ibas a votar. También había que, por ejemplo, demostrar que tu abuelo había votado. Cosas así, para evitar, obviamente, que los antiguos esclavos pudieran votar. También podían hacerte un examen para ver si no eras analfabeto, ¿no? Y poder votar. Y realmente han querido siempre confundir muchísimo a la población más pobre para descalificar a esos votantes y manejar el gobierno siempre entre ellos, entre los hombres blancos. And those states who were such bad offenders 150 years ago are still more or less trying to do exactly what they were doing back then today. Sí, realmente
La verdad es que están haciendo exactamente lo mismo, lo hacen de una manera más sutil, pero ya lo hablamos la semana pasada con lo del gerrymandering o hace 2 semanas. Realmente todas las artimañas racistas y clasistas que hay para evitar el voto, la verdad es que no se diferencian tanto a lo que hacían hace 150 años. Right. It's just what's legal now is different than what was legal back then. Exacto. Hay cosas que son legales ahora que antes no lo eran y viceversa. Yeah. Bueno, something that seems to blow you away, though, is that in America, we have to register to vote. Sí. You just are able to vote. Yo sigo insistiendo en que esto es fascinante porque realmente el hecho de tener que registrarte como votante en Estados Unidos a mí me parece que es un atraso. O sea, de hecho, mira, en España nosotros hasta hace bien poquito que lo han eliminado, las personas españolas que vivíamos en el extranjero teníamos que rogar el voto. Rogar el voto, es decir, es registrarse para votar. Es decir, oiga, que yo quiero votar, mándenme la documentación. Y entonces te lo mandaban. Ahora ya no. Ahora ya basta con estar registrado en tu consulado y que te tengan fichado para que te manden la documentación directamente. Se da por hecho que vas a querer votar. Esto nos parecía una atrocidad a los inmigrantes, a los expatriados de España. Pero realmente es el pan de cada día en Estados Unidos. Yeah, well, this is one bright spot in this podcast, at least something that's generally positive amid a lot of mostly negative things. ¿Me vas a contar algo positivo de Estados Unidos? Amazingly, ¿En este podcast? No sé yo. So, there are actually a lot of states that register you to vote automatically now. As you can guess from listening so far. Los demócratas. Yes, They're more likely to, Sí, obviamente hay estados más progres, normalmente demócratas, que esto lo han ido cambiando, ¿no? Y entonces ahora basta con que cumplas la mayoría de edad para que mágicamente ya estés registrado, no tengas que hacer nada. Or like if you get your driver's license, you know, they'll just register you to vote. O sea, o por ejemplo, el sistema se activa cuando te sacas el carnet de conducir, ¿no? Se da por hecho que como ya te has sacado el carnet de conducir, ya estás registrado para votar cuando tengas 18 años. Right. And so it's something that's been expanding to more and more states. Just like every year, there are more that are, y esto ha ido mejorando porque cada vez hay más estados que se suman a esta iniciativa, que realmente es de cajón de madera de pino. So like even in states that are conservative, like for example, Alaska has pretty conservative leadership. But even if the people vote for their conservative leaders, their representatives, that doesn't mean they agree with them on everything. And so in 2016, Alaska held a state referendum to enact automatic voter registration, and nearly 2/3 of the voters supported it. Claro, si es que lo que está claro es que siempre que hay en unas elecciones locales un referéndum y le preguntas a la gente directamente por una medida, siempre sale el resultado más progre. ¿Sabes? Aunque estemos hablando de un estado conservador como es Alaska, cuando tú le preguntas a la gente de Alaska en el año 2016, oye, ¿queréis que el registro de votante sea automático y no tengáis que hacerlo? 2/3 de la población te dicen, claro. Es que es normal. Well, at this point, we're almost past the halfway point. Nearly half of all states, there's 24 of them, have some kind of automatic registration. O sea que estamos en el punto en el que 24 estados de 50, hay casi al 50%, 24 estados de los 50 no requieren el registro del voto. I can feel the Republicans sweating over this. Sí, la verdad es que los republicanos seguramente estén preocupados con esto, pero también te digo una cosa, con la poca gente que vota en este país, ¿de verdad es tan preocupante? Sí, casi nadie se molesta en votar. Pero bueno, sí, ya sabes que... Sí, no, y ya como tú mismo dijiste hace un par de semanas en el episodio, ni los demócratas ni los republicanos se sienten completamente cómodos cuando todo el mundo tiene derecho al voto. Sí, Pennsylvania, Delaware, and Minnesota added it last year. Vale, o sea, Pensilvania, Delaware, Minnesota han sido los 3 últimos en sumarse a esta tendencia. Right. Vale. And the previous year, 2022, it was Washington, D.C. Vale. Y también Washington, D.C. se ha sumado a esto, pero Washington, D.C. no es un estado. Es una ciudad, es la capital de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿pueden votar o no pueden votar? Sí,
Bueno, es complicado. Es complicado como todo, okay. Es complicado. Vale, cuéntanos. Washington, D.C. ¿Sí? No tiene senadores. No tiene senadores. No tiene representante real. Vale. Es, bueno. Es una cosa un poco rara eso, ¿eh? Washington, D.C. has like an at-large delegate who doesn't get to cast a vote on legislation. Yo sinceramente creo que cuando sea mayor quiero ser representante de Washington, D.C. Porque me pregunto qué demonios hace esta gente en el Congreso. Porque vamos a ver, o sea, Washington, D.C. es la capital. Recordad que tenemos las dos cámaras. Tenemos la Cámara, la Casa de Representantes y tenemos el Senado. El Senado se conforma por 2 senadores por cada uno de los estados. Hay 50 estados. Washington, D.C. no es un estado, por lo tanto no tiene senadores. Nada. Y en la Casa de Representantes, los representantes se dividen por distritos dentro de cada estado. Y Washington, D.C. no es un distrito, porque no es parte de ningún estado. Pero sí que tiene un representante que está allí pasando la mañana o pasando el rato sin poder votar. Well, she gets to make speeches sometimes if she wants. A veces la dejan hablar. I think she can serve on some committees. A veces la dejan participar en comités. Yo quiero ser esa persona, porque esta persona tiene un sueldo. ¿Y qué demonios hace? Well, me parece una maravilla de puesto de trabajo. Although one thing I do have to point out is that Washington does get a say in our presidential elections, even though it isn't a state. Es verdad, es verdad. Y esto tiene también que ver con este episodio de quién vota, quién no vota. En Washington, D.C., a pesar de no ser su propio estado, sí que tiene votos electorales. Sí que votan para la presidencia de Estados Unidos. And this has only been the case since 1961. ¿Ah, sí? And it took a constitutional amendment, the 23rd Amendment, to grant them that. Oh, cambiaron la Constitución para esto. O sea que la enmienda 23 de 1961 fue la que cambió esto y les dio... ¿Cuántos votos electorales tiene Washington, D.C.? So the specific rule is they can only have as much as the least amount that any state has. Vale. So it's 3. Vale, o sea que tienen el mínimo de... o sea, el estado que menos votos electorales tiene, tiene los mismos que Washington, D.C., que en este caso son 3. Vale. And pretty much everyone always forgets that Washington, D.C. gets electoral votes. ¿Ah, sí? Because they always vote the same way. ¿Sí? Yes. O sea que dices que la gente se suele olvidar de que Washington, D.C. tiene derecho al voto porque siempre votan lo mismo. Que siempre votan, entiendo que demócrata, ¿no? Right. Porque claro, Washington, D.C. además es una de las ciudades con más población afroamericana de Estados Unidos. And it's only a city, which means there aren't like suburbs or rural areas around it. Claro, estamos hablando de solo la ciudad, el corazón de la ciudad. No tiene área metropolitana con todas esas zonas residenciales donde viven muchos más blancos conservadores que suelen votar conservador republicano. So since 1961, there have been 15 presidential elections that Washington, D.C. had a say in. And they've voted Democrat every single time. O sea que desde que les han dado derecho al voto, las 15 veces que han votado, 15 veces que han votado al Partido Demócrata. Which is unique. Sí, de verdad compared que sí. to every other state. Even in 1984, that was when Ronald Reagan was running for re-election against Walter Mondale from Minnesota. Vale. Poor Walter Mondale only won his home state and Washington, D.C. ¡Oh! ¡Wow! O sea que sí que es excepcional Washington, D.C., porque incluso en 1984, cuando Ronald Reagan barrió completamente Estados Unidos, solo consiguió ganar su opositor, el candidato demócrata Walter Mondale, que seguro que no os acordáis ninguno o no habéis oído hablar de él en la vida porque no es nada importante, porque Ronald Reagan barrió, pero Walter Mondale solo ganó en su estado de nacimiento, que era Minnesota, y en Washington, D.C., que siempre vota demócrata. And where Reagan won in every single other state, you would think, okay, maybe in Washington, D.C. it was somewhat close. Walter Mondale won 85% of the vote. ¡Wow! O sea que Washington, D.C., o sea, demócrata democratísima. O sea, en Washington, D.C. ganó Walter Mondale con un 85% del voto. Es decir, que Washington, D.C., esos 3 votos electorales van para el Partido Demócrata, haya quien haya, está prácticamente garantizado. Right. And so
There's been a concerted effort for decades to make Washington, D.C. a real state with a real representative and real senators. Sí. And I'll give you one guess why the Republicans are against ever letting that happen. Claro, yo entiendo perfectamente que Washington, D.C., que es una zona del país que ha estado intentando durante décadas convertirse en su propio estado. De hecho, en las matrículas su lema es Taxation without Representation, ¿no? También haciendo referencia a los estadounidenses liberándose de los impuestos británicos. Pero es que al final ellos también están viviendo esa realidad como capital de Estados Unidos, porque son parte de Estados Unidos y no están representados en el Congreso. Entonces ellos también quieren ser su propio estado y obviamente los republicanos dicen que no. Que no y punto. Que no les interesa. Claro que no les interesa. Visto lo visto. And so in addition to Washington, D.C., you have a handful of other territories that are part of the United States, but don't get a say. In fact, they get even less of a say. Sí, pero espera, vamos a explicar esto porque a lo mejor hay alguien que no sabe esto. Nosotros tenemos Estados Unidos. Estados Unidos de América son 50 estados. Hasta ahí bien. Tenemos 50 estados más la capital, que es Washington, D.C. Y además tenemos una serie de territorios fuera de Estados Unidos que son también Estados Unidos, pero no son estados. Que son Puerto Rico, es el más conocido, el más importante, el más grande. Tenemos Puerto Rico, tenemos las Islas Vírgenes estadounidenses, tenemos Guam, tenemos American Samoa, ¿y cuál más? The Northern Marianas Islands. Y las Islas Marianas Norteñas, vale. Entonces, todos esos territorios que están por ahí repartiditos de la época neocolonial estadounidense... We got a lot of them from you. Sí, algunos fueron arrebatados al Imperio Español. Entonces, claro, esos territorios también tienen voto en las elecciones, ¿no? No. Tienen voto solo en las primarias. Yes. Es que They get their say yo me pierdo con esto. Porque yo me acuerdo de que American Samoa votó por Michael Bloomberg. O sea, yo sé que ellos votan algo, pero me parece impresionante. No, espera. Y también sé que esto me parece fascinante. Corrígeme si me equivoco, pero creo que la gente en Puerto Rico... En Puerto Rico pueden votar en las primarias, pero no pueden votar en las elecciones generales, a no ser que no estén en Puerto Rico. O sea, si tú eres puertorriqueño y vives en Florida, puedes votar en las elecciones como ciudadano estadounidense. Mientras que Provided si estás... registered in the state of Florida. Exacto, o sea, si te has registrado como votante en Florida o si vives en uno de los estados donde no hace falta registrarse, entiendo que puedes votar como cualquier otro ciudadano estadounidense porque eres estadounidense y tienes un pasaporte estadounidense. Pero si te quedas en tu isla de Puerto Rico, a pesar de ser ciudadano estadounidense, no tienes derecho al voto de quién es tu presidente. Because you don't have any electoral vote. Es increíble, ¿eh? A mí esto me parece una paradoja, ¿sabes? No tiene ni pies ni cabeza tampoco. Vale. And obviously, all of those territories, they don't have senators. Ajá, claro, no tienen representación, no tienen senadores, no tienen... ¿Tienen congresistas? They have the same kind of delegates as Washington, tienen congresistas D.C. de estos. Puerto Rico has its comisionado residente. Ajá. It's apparently the title. Vale. Who represents ¿Se llama así en español? ¿Comisionado residente? Or resident commissioner or something like that. But it's the obviously... O sea, que tienen un representante en Washington, D.C. Pero que tampoco tiene mucha voz. And the same is true for, Virgin Islands, Guam, America Samoa. Oddly enough, the Cherokee tribe had a treaty that dates back to the 1700s, which guarantees them a delegate like the other territories. ¿Ah, sí? Yeah. O sea, la tribu Cherokee en concreto tiene también un delegado de estos que no tienen voto en el Congreso, al mismo nivel que el delegado que representa a American Samoa, por ejemplo. Ajá, qué curioso. Claro, bueno, esto has dicho que viene del siglo XVIII, o sea, de algún tratado que por arte de magia, pues parece que se respetó. Well, it was ignored forever, and then in 2019, I believe, finally, someone from the Cherokee Nation was like, maybe we ought to send someone to Congress. ¿En serio? So there's a designated person, a female lawyer with obviously a Native American. Claro.
Claro. O sea que hay una persona con sangre nativa americana que está representando ahora mismo en el Congreso, pero lo que dices es que ese tratado fue ignorado durante siglos hasta el siglo XXI. O sea que esto es relativamente reciente que ellos tengan algún tipo de representación en el Congreso, que ya os digo que es una representación bastante menor. Well, obviously doesn't count for much. Ya, claro. Let's think, who else can and can't vote? Obviously children can't vote. Bueno, claro, o sea, todo el que sea menor de 18 años no puede votar. Well, it's kind of tricky because at what point do you consider majority, right? ¿Qué estás hablando? Pues mayor de edad, 18 años. ¿Tienes 18 años el día? ¿Cuándo es? ¿El 9 de noviembre? ¿Cuándo es las elecciones? ¿El 11? No me acuerdo qué día es exactamente. The first Tuesday. El primer martes de noviembre. ¿Ese día tienes 18 años? Sí, puedes votar. No, puedes votar. Ah, bueno, claro, cállate, que es que tú estás pensando en el early voting y todo esto, ¿no? O sea, si tienes 18 años, claro, ya te entiendo. Porque claro, esto también depende de cada estado. Of course. Si en el estado en el que estés, tú puedes votar por correo a partir del día, me lo invento, 10 de octubre, por ejemplo. Si tú el 10 de octubre tienes 18 años, pues votar. Si no, no. Así es como yo creo que debería funcionar. Pero me dices que no, que cada estado, como siempre, a su antojo. Yes. Muy bien. And this was actually even more complicated before. Sí. So up until the time of the Vietnam War, there was nothing in the Constitution that said 18 years old is when you become an adult. Ah, claro. Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. O sea, lo que dices es que la ley no decía a partir de qué edad podías votar. O sea, la Constitución no dice a partir de qué edad puedes votar, ¿no? Right. Entonces, como no estaba escrito, en un principio, pues había como un vacío legal. Y dices que hasta la guerra de Vietnam. Y eso me ha hecho así como saltar la bombillita, porque sé de qué estás hablando. Sé de que había protestas durante la guerra de Vietnam, que es como, si somos adultos suficientes como para ser mandados a la guerra en un draft, eso significa que también somos adultos suficientes para votar en las elecciones. ¿Verdad? So up to that point, it was like the de facto age. I think maybe even all states, it's really hard to find detailed information on this. Generally, it was 21. Claro, que es la edad de que puedes empezar a beber. Claro. O sea, en un principio, la edad que se suponía que era que eres mayor de edad en Estados Unidos, más o menos eran los 21 años, porque es la edad en la que puedes empezar a beber. Pero claro, si estaban mandando a los chavales a partir de los 18, pues dijeron, no, esto lo cambiamos. And it's such an obvious, compelling argument. Totalmente, tenían toda la razón. So it led to almost immediately the passage of the 26th Amendment to the Constitution. Estamos cambiando la Constitución un montón en este episodio. 2 veces ya. O sea que en los años 70 se volvió a cambiar la Constitución para meter esa mayoría de edad, ¿no? Que son 18 años en los 50 estados. Right. Vale. And it's just that's what the law is now. It makes it a lot simpler. Claro. I wish we did that for almost everything. Pues sí, o sea que tienes que tener 18 años el día de las elecciones. Yeah, but you can still vote in the primaries if you're 17, provided that you'll turn 18 before the election. Vale, o sea the presidential election. Ya, o sea que tienes que tener 18 años para el día de las elecciones generales, pero si vas a tener 18 años el día de las elecciones, puedes votar meses antes, cuando todavía tienes 17, en las primarias. Yes. ¿Es eso? Yeah. La leche. Yeah. So that's, how young people are guaranteed the right to vote. It can be a contentious topic, but making sure that the elderly are represented, that they're able to vote. Ya, sí, o sea, igual que estamos hablando de a partir de qué edad puedes votar, vamos a hablar hasta qué edad puedes votar. No, más que hasta qué edad puedes votar es, ¿puedes votar hasta que te mueras? Yeah, pretty much. So in the United States, there's the Voting Rights Act, which it was passed in 1965 as part of civil rights, but it protects
anything that's a minority group. Vale, o sea que en el año 1965, como parte del movimiento de los derechos civiles, se hizo una ley que se llama la Voting Rights Act, la ley por los derechos al voto, donde se protege el derecho al voto de todas las minorías, no solo de los negros, sino también de cualquier minoría, independientemente de tu sexo, raza o condición, ¿no? Yeah, which can include age. Basically, a minority group is more or less defined as a group of people who have similar interests. Sí, claro, o sea, de todas las minorías, incluyendo la edad. Yes. Vale. And so between that, you have the Americans with Disabilities Act, which is definitely good for elderly people because elderly people tend to develop difficulties. Sí, o sea, también se aprobó una ley relacionada con las personas con necesidades especiales. Right. And so there are all manners of measures to make sure that elderly people, if they need to register to vote, they're registered to vote. If they need to vote, no matter where they vote, there's either going to be physical access to give them the same opportunities and privacy as anyone else, or that they can just vote from home, or absentee vote is the term. Vale, o sea que estas leyes se hicieron para proteger el derecho al voto de gente que no se puede mover, no puede salir de casa, ¿no? Para darles las mismas oportunidades y que puedan votar desde casa, puedan votar por correo, puedan, ¿no? Para poder darles otras alternativas. Yeah, you have all these protections if they're physically disabled. Claro. Also, if they're, mentally impacted. Claro. Pretty much the rule is if you are mentally capable of understanding the concept of voting, you're legally entitled to vote. Claro, sí. O sea que todas las personas, independientemente de su condición física o mental, en el caso de la mental, todas las personas que sean conscientes de que existe ese proceso electoral, están capacitadas para echar su voto a la urna. Right. Vale. Which means you have hundreds of thousands, probably millions of Americans who can't physically vote under their own power or mentally vote under their own power, who need assistance. Claro, sí, habrá millones de estadounidenses que necesiten ayuda de alguien del quien dependan para ejercer su derecho al voto. Yeah. Sí, claro. There are God knows how many people who are in assisted living facilities. Sí, que estén en residencias o que tengan cuidados. Right, and they vote. Sí, claro. With help. Claro. And that leads to... Votan con ayuda. Sí. Yeah. ¿Por qué me pones esa cara? I know, because it leads... En España, que yo sepa, puede votar todo el mundo a no ser que estés en una institución psiquiátrica y tengas orden de un juez para no votar. Creo que es así. Oh, okay. So... In America, I think you can predict this sort of thing because you have, these closed places where there are people who can vote who might not have complete awareness of what's going on. Sí. It leads to some paranoia. Claro, sí, vale. Ya sé por dónde vas. O sea, lo que dices es que esto es una fuente de conspiración y paranoia, porque si estamos hablando de que hay millones porque en total en Estados Unidos hay más de 300 millones, entonces lógicamente hay millones que conforman también minorías. Esos millones de personas que necesitan asistencia para votar se convierten en el foco de la paranoia de quien cree que el voto está amañado. Right. Porque se da por hecho que esas personas no están votando libremente, sino que son sus cuidadores quienes votan por ellos. Right. ¿No? And it actually rose up to be a pretty big topic in 2020 because Trump lost the election. Claro. One of the states he lost really close in was Wisconsin. Sí. And he was claiming that thousands and thousands of crooked votes came out of nursing homes in the state. Ya, o sea que esto fue una de las cosas que Donald Trump ha esparcido, ¿no? A esas creencias que ha esparcido, que es que en el año 2020, cuando él pierde las elecciones, uno de los estados que perdió por poquito fue Wisconsin. Porque Wisconsin es un estado que puede votar para un lado o para otro. Sí, ¿no? es un estado morado. Es un estado morado, es decir, ni rojo ni azul, moradito, mezclado. Entonces, claro, en el momento en el que Donald Trump pierde Wisconsin, lo que empieza a decir es que
ha habido miles de votos que no han sido legítimos, ¿no? Que forman parte de todas las residencias de ancianos o de enfermos que hay en Wisconsin, que todos ellos casualmente votaran por Joe Biden, ¿no? Yeah, leftist nurses were filling out ballots for everyone in their care to steal the election. Ya, o sea, que las elecciones se las robaron las enfermeras que estaban cuidando de esos pacientes en Wisconsin. Es que, si te das cuenta, o sea, yo en el momento en el que lo digo en español, lo traduzco al español, me doy cuenta de lo absurdo que es el mensaje, y aún así este mensaje cala muy fuerte en la población estadounidense. Yeah, and I know, like, this is definitely a topic that is enlightening about America's democracy. Sí. That, I mean, between the felon disenfranchisement and between, you know, Trump and Republicans in general scapegoating illegal immigrants, saying that's why we lost, those people voting, or fraud happening in nursing homes. That's how they're stealing our votes. Does not paint a pretty picture of how things go in America in terms of voting. Me hace muchísima gracia que digas esto porque es como que, Adam, tú, o sea, me da la sensación de que al explicarnos tú todas las cosas que funcionan mal de las elecciones en Estados Unidos, también estás siendo como más consciente de lo vergonzoso que es a veces explicar ciertas cosas. Pues eso, que se le niegue el derecho al voto a una persona que ha ido a prisión de por vida, o que se restrinja el voto claramente a las minorías o por raza, a los negros, o que se le eche la culpa a las residencias de ancianos y se diga que las elecciones han sido amañadas y ha habido pucherazo por eso, ¿no? Entonces, lo que dices es que como que Estados Unidos no pinta bien, ¿no? Pero es eso, me hace gracia porque yo creo que a pesar de que tú eras consciente de todas estas cosas, creo que ahora que nos lo estás explicando los españoles, eres un poco más consciente. Yeah. It's sort of, I know about these as independent facts, but when I have to write it all into a narrative, it's like, oh shit, we're barely a democracy. Exacto. Dice Yankee Marido que efectivamente cuando, o sea, él es consciente de todas estas curiosidades o puntos de forma separada, pero en el momento en el que él pone en un guión, en una lista, todas las cosas de las que quiere hablaros, se da cuenta y dice, ay madre, pero si es que mi país es una democracia por los pelos. Yeah. Bueno. Bueno, pues nada, Yeah. I guess we should maybe just take one last moment to talk about what's coming up in the next week. Venga, sí. Cuéntanos cuál es el avance para la siguiente semana que viene. Las republicanas va a tener su primaria en Carolina del Sur. Vale, ya por fin va a ser las primarias en Carolina del Sur, que es el estado de Nikki Haley. Sí, no en martes, en sábado. Ah, ¿sí? ¿Van a ser en sábado en vez de martes? Sí. Porque por alguna razón las elecciones son los martes en Estados Unidos, pero esta vez van a ser un sábado. Sí. Bueno, pues mejor, ¿no? Más gente podrá votar. And las encuestas tienen Trump ahead of Haley by 20 to 40%. ¡Wow! O sea que Trump vuelve a estar muy por encima de Nikki Haley. Nikki Haley aún así sigue financiada y sigue con su campaña de momento. Y a ver qué pasa, ¿no? Well, it seems like Trump's going to win the lion's share of the 50 delegates for South Carolina. Sí. And the real question, I guess, is, if Haley continues. Sí, la única intriga que tenemos aquí en estas primarias en este punto es ¿hasta cuándo va a durar Nikki Haley? Que sigue perdiendo por mucho. En su estado. Y encima es en su estado. Normalmente, por ejemplo, cuando esto le pasó a Elizabeth Warren en Massachusetts, cuando perdió ella en su propio estado, se retiró. Es un poco una vergüenza perder en tu propio estado, porque se supone que la gente de tu estado te quiere y te prefiere, ¿no? Por ser de la casa. Y así que si pierde, por tanto, como predicen las encuestas, va a ser un poco humillante para Nikki Haley y veremos si aguanta hasta el Super Tuesday. Veremos. Honestly, I think the biggest decider isn't in who votes, it's who's willing to keep giving money to Nikki Haley. Exacto, o sea, qué rico millonario republicano sigue todavía apostando por Nikki Haley, a pesar de que pierde, pero ella sigue financiada a día de hoy
y veremos si sigue teniendo el apoyo de los ricos que le pagan por las campañas, porque realmente es eso. Sí. Pues ya veremos, ya os iremos contando. Sí. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Larguito, ¿eh? Yeah. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.